Bueno, hoy tenemos un vídeo corto, puesto que solamente les quería comunicar una idea a ustedes, a mis queridos suscriptores, los miembros del canal y a todo el que se quiera sumar al canal. Pues quería comentarles algo, porque a veces yo oigo gente hablando del materialismo filosófico, filosofías materialistas, científicos que creen que tienen una posición materialista y que la ciencia es inconcebible sin una postura materialista, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que les quería comentar, a pesar, tengo luz artificial. Generalmente hago los vídeos, trato de hacer los vídeos de día porque es mejor la iluminación, pero bueno, ahora lamentablemente es artificial la luz porque es de noche, ya es un poquito tarde. Pero no quería dejar de decirles esto. Fíjense, esto es importante. ¿Por qué? Porque los vídeos que estoy subiendo, sobre todo los que están relacionados con el tema de la física, veo que tienen una buena acogida, a la gente le interesa el tema, y esto está entre los límites de la filosofía y la física, por la razón de que de lo que le venía diciendo, que la gente cree que la ciencia es materialista por naturaleza, y que la ciencia apoya en una concepción materialista del mundo, y que también además de eso existe el materialismo filosófico, y etcétera, etcétera. Yo les quería decir una cosa, miren, hay algo que Hegel sintetizó de una forma sencillamente lapidaria. Hegel dijo: el materialismo no existe como filosofía. Señores, yo creo que en el mundo hay muy pocos filósofos, la verdad, pero si usted es filósofo de verdad, usted tiene que entender a plenitud esta proposición. Tiene que darse cuenta que no se puede hacer filosofía desde un punto de vista materialista, si es que ese punto de vista existe. En primera, porque el materialismo no tiene una epistemología. El materialismo se sustenta sobre una visión del mundo que es representacionalista, que es realista, que es la misma que comparte cualquier persona. No es que tenga una epistemología, como no la tiene el panadero, el cocinero, el deportista, todo, la postura epistemológica, la posición, como diría Husserl, esa posición que tiene ante el mundo, digamos, que tiene el panadero, que tiene el barbero, cualquier persona normal, es exactamente la misma que tiene el materialista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a justificar que haya filosofía alguna ahí? A menos que el barbero también la tenga, ¿verdad? Entonces ya por ahí eso está demasiado dudoso, ¿no? Ahora vamos a ir atrás a la historia de la filosofía para que ustedes entiendan mejor. Miren, los primeros sistemas de filosofía, eso que le llaman naturalista, que fueron, por ejemplo, estas escuelas bien conocidas como la filosofía milesia, o en un sentido más amplio, incluyendo Heráclito, la filosofía jonia, etcétera, etcétera. Estos filósofos presocráticos en general, aplica para los presocráticos, ¿verdad? Pero pensando en los primeros, en estos Tales, Anaximandro, Anaxímenes, incluso, bueno, vamos a incluir a Heráclito e incluso vamos a incluir a Parménides, pero con Parménides pasa algo diferente. Por eso Hegel también dijo: con Parménides empieza la filosofía. O sea, el primer filósofo para Hegel realmente fue Parménides. Él no considera que los demás lo fueran, y con toda razón. Pero si nosotros pretendemos que somos filósofos y que entendemos la filosofía, y no nos damos cuenta cuál es la diferencia sustancial entre estas primeras escuelas presocráticas, ¿no? Y para ser más exacto, preparmenidias, porque Parménides marca una línea divisoria ahí, ¿no? Es que si queremos buscar la filosofía nos retrotraemos hasta atrás, llegamos hasta Parménides. Entonces, bueno, aquí ya la cosa es distinta. Bueno, en fin, yo no he tenido que obviar a los milesios, ¿no? No lo he tenido que obviar a estos primeros filósofos, porque dentro de mi concepción de la historia de la filosofía, pues yo trato de rescatarlo, ¿no? Yo trato de rescatarlo por una razón u otra, pero es verdad que hay que hacer una distinción con Parménides, ¿verdad? E incluso se puede hacer ya con Heráclito, ¿no? Pero bueno, el asunto es que Hegel no los consideraba
filósofo por la misma razón de que yo, en cierto modo, sí los recupero como filósofos. O sea, ¿qué pasa con estas escuelas de filosofía? Sencillamente, o con los milesios particularmente, sencillamente que no establecen, ellos no tienen todavía, no han logrado eso, o sea, mentalmente estos filósofos, fíjense que los orígenes de la filosofía son los orígenes del pensamiento humano. Y la filosofía es de forma diferente cómo el pensamiento ha bregado con la realidad. Entonces, por eso yo la sintetizo así, la filosofía es la reflexión acerca de la realidad, punto. Pero la realidad como un todo, ¿verdad? Ese es el punto, la realidad como un todo. Pero ¿qué pasa con los milesios? Para no aburrirlos. Bueno, el asunto es que la gran diferencia que hay entre los milesios y ya lo que empieza a partir de Parménides es el hecho de que, como el mismo Hegel fue el que vio esto y lo puso de relieve, el pensamiento milesio no establece una distinción entre lo sensible y lo no sensible. O sea, hay una distinción entre lo sensible y lo no sensible. Por lo tanto, él no considera que haya pensamiento ahí. El origen del pensamiento, que para Hegel es el origen de la filosofía, está en la primera categoría del pensamiento, que obviamente en el sistema hegeliano esa primera categoría es el ser. Y Hegel identifica justamente a Parménides, lo ve como el filósofo del ser. Y aquí yo me diferencio un poco, porque para mí el verdadero filósofo del ser es justamente Tomás de Aquino, Santo Tomás. Y lo que hace Tomás es ontología, que es reflexión acerca del ser, pero no Parménides. A Parménides todavía, en cierto modo, le era propia también esta indistinción entre lo sensible y lo no sensible. Ya él va marcando el camino, ¿verdad? Y entonces sucede que no era así para los milesios. Los milesios sencillamente no diferenciaban entre una cosa sensible y una cosa no sensible, obviamente. Si la filosofía acerca del pensamiento, como Hegel piensa, pues obviamente estamos hablando de que lo más importante aquí sería lo no sensible, ¿no? Lo inteligible como tal. Y ese proceso de diferenciación de lo inteligible a partir de lo sensible, de esa amalgama que él está todavía ahí amalgamado con lo sensible, no se da en la escuela milesia y por tanto Hegel los excluye. Esa es la característica de lo que de los filósofos le llamaban arjé, los primeros filósofos. ¿Qué cosa es el arjé? Principio, ¿verdad? Que lo traducimos nosotros. Bueno, son precisamente estas cosas: el agua, el apeiron, el aire, vistos así como lo ven ellos, como una indiferenciación entre lo sensible y lo no sensible. O sea, usted no puede decir que el agua de Tales es el agua que usted se toma cuando tiene sed. No es el H2O, pero tampoco es el agua visto así como lo ve el sano sentido común, la que usted vierte en un vaso y se la toma. Tampoco es eso. Ese no es el principio de Tales, aunque su concepto lo engloba también ese momento sensible, ¿verdad? Pero hay una indistinción entre lo sensible y lo sensible ahí, razón por la cual el agua se comporta de una forma bastante extraña que una persona que sea digamos, con un pensamiento post-milesio o post-parmenidio o post-platónico, muy particularmente post-platónico, o sencillamente un hombre moderno nunca entendería, porque diría, pero bueno, ¿qué cosa es esto? Este tipo me está hablando del agua, y el agua es un principio extraño con transformaciones, es una cosa que no tiene nada que ver con el agua que usted conoce. Entonces tú dices, coño, ¿pero qué clase de agua es esta? Ah, bueno, ya usted ve, ¿cuál es la clave? Que no hay una indistinción entre lo sensible y lo no sensible, por lo tanto esa no es el agua sensible que usted se toma. Eso es algo más, ¿verdad? Y eso se le llama arjé o principio. El principio que es el cuya transformación da origen a todos los seres, ¿verdad? Entonces, así mismo pasa con el aire, pasa con el apeiron. Son cosas que no son sensibles, pero no podemos decir que ya son inteligibles, tampoco son inteligibles. Todavía no, ese proceso de diferenciación de lo sensible y lo inteligible no se ha operado en la filosofía. Esa es la razón fundamental por la cual Hegel los excluye. Entonces, les decía que Parménides es otra cosa, porque Parménides, al establecer esas dos vías del conocimiento, que es una vía de la verdad, lo que le llama episteme, y la vía de la opinión, que es falsa, esos caminos para llegar al conocimiento, ¿verdad? Para llegar a la verdad, pues esta vía falsa, que es la vía justamente la sensible, que Parménides la denomina opinión, doxa, ¿verdad? En griego. Entonces, pero ya tenemos dos vías, y esas vías son clave para que se opere el gran descubrimiento
una de las cosas más grandes que se ha dado en la filosofía, que fue y cuyo creador, cuyo descubridor fue el inmenso Platón. Casualidad que Platón es el idealista más emblemático, y casualidad que Hegel es el otro, y son probablemente los dos filósofos más grandes que han existido en la historia de la filosofía, por la magnitud de lo que hicieron, ¿verdad? La filosofía no se concibe sin Platón, pero la puede concebir sin Aristóteles. ¿Qué le parece? Pero no sin Platón. Entonces, independiente que estos dos griegos marcan el camino al conocimiento occidental, o sea, derivaron. Hay una vía platónica, que es más filosófica, y la vía aristotélica, que es más científica. Y les digo por qué rapidito. Bueno, en primer lugar tienen que entender, señores, cuando todos estos relativistas y todas estas basofia que hay ahora derivada del posmodernismo, todas estas que están, como yo se lo he dicho siempre, estos individuos que se cuelan en donde quieren, la cultura, en las cátedras universitarias, con todo su relativismo y sus teorías extrañas, ¿verdad? Posmoderna, un posmodernismo que no tiene nada que ver con el posmodernismo original de Lyotard. O algún día podemos hablar de eso, de qué cosa era en su sentido original el posmodernismo, la posmodernidad, como le quieren llamar, y qué cosa es en lo que se ha convertido eso hoy, ¿no? Nada tiene que ver, pero o bien poco, ¿no? Pero cierto que el momento de la diferencia, el relativismo estaba ahí. Y ahora les decía que vamos a ver el punto con Platón para no perder el hilo. Les hablaba de los valores, que si los valores son relativos, que si la verdad no existe, que la verdad absoluta no existe. Todo el que no sabe nada de filosofía, o el que se cree que sabe y en realidad es un incompetente, le gusta repetir por ahí como un coro de grillo, que sencillamente que la verdad absoluta no existe. Mientras menos una persona que hable así, ya se está revelando que es un ignorante, porque eso lo dice porque se lo oyó a otro, y se lo oyó al otro, y al otro, y al otro, y porque los periódicos lo dicen los medios masivos, eso no tiene nada que ver con la filosofía, ¿verdad? Y entonces todo el mundo repite que la verdad absoluta no existe, y sería bueno preguntarle, ¿y quién te lo dijo? ¿De dónde tú sacas eso? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus argumentos? Un argumento bien estúpido, pero no tiene que ver nada con la filosofía. Entonces, señora, antes de ponerse a decir cosas como esas, es mejor pensar un poquito, ¿verdad? Si usted tiene argumentos, pero que no sean argumentos baladí, como generalmente lo son. Bueno, pues esta gente, los relativistas, los que dicen que la verdad absoluta no existe, los que dicen cosas como esas, pues obviamente, o los valores, que los valores son relativos, obviamente necesitan una dosis de platonismo, porque eso para ellos les es completamente ajeno. Déjenme explicarle qué cosa es un eidos, qué cosa es un arquetipo, ¿verdad? Qué cosa es una idea, a qué Platón le llamaba idea. Eso es lo primero que tienen que saber para que empiecen a entender qué demonios es la filosofía y qué no es saber un poquito más de cosas que pueden ser, digamos, acerca del ser, de la ontología, de la epistemología. No es eso. Hay que ver que hay una diferencia sustancial entre el saber filosófico y el saber científico, para empezar por ahí, entre la verdadera filosofía y lo que le llaman materialismo filosófico, que no tiene nada que ver con la filosofía. Entonces retrocedamos a Platón. ¿Por qué son valores? Porque estas ideas de Platón son al propio tiempo valores. ¿Y por qué los valores no son relativos? No dependen de usted. Eso no es una cosa que usted lo adquiere así por gusto, por su propio gusto, porque usted diga, no, yo quiero encarnar ese valor, o el valor para mí es relativo porque depende de mí y eso es como yo lo vea. No, eso no es así. En primer lugar, usted no puede hacerlo. Porque ¿qué decía? Y cuando le digo valor es para que piensen en la idea platónica, en el eidos como valor. Lo que ustedes entienden, para que lo entiendan mejor, ¿qué cosa era un eidos? Por algo son arquetipos también, ¿verdad? Es lo que usted más o menos le llama valor, ¿verdad? Más o menos así. Eso es un eidos o una idea platónica. Y lo que hay que entender, lo que está en la base de todo esto, es el concepto de ousia. Ousia más bien. Ousia quiere decir esencia, lo traducimos del griego como esencia. Esa es la clave de todo. Platón consideraba esas ideas
que eran especies incorpóreas, ¿verdad? Eso que la gente se cree que esto es una bobería, que Platón, qué tipo más estúpido, o lo que sea. Los heidos platónicos, amor platónico, platónico para aquí, platónico, como si fuera una cosa bien superficial y trivial, y que a ti, el hecho de haber nacido después, te otorga alguna ventaja con respecto a Platón. No se crea eso. Usted está muy inferior a Platón en el plano del pensamiento, aunque haya nacido 20 siglos después, ¿verdad? Eso no importa. Entonces vamos a seguir con esto, porque no quiero hablar de la filosofía de Platón, se me va el hilo. Pero bueno, el punto de la esencia, ¿verdad? Para Platón, estos eidos, en primer lugar, existen fuera de la mente. No son ideas en el sentido subjetivo. Yo tengo una idea de... No, usted no tiene idea ninguna. Eso que usted le llama ideas, eso no son ideas. Las ideas no son subjetivas. Las ideas nacieron en el pensamiento filosófico occidental siendo objetivas. Y después Descartes fue el que las subjetivizó. Pero las ideas, ya en la modernidad, ¿verdad? Pero las ideas nacieron siendo objetivas. Y estas ideas, obviamente, como que son objetivas, existen fuera de la mente de los individuos. Más bien lo que hacen, fíjense bien, según Platón, es formar al individuo, formarlo, porque esa alma particular, esa alma individual, lo que hace es participar de la idea, y en la medida que esa alma participa de la idea, esa alma se va instruyendo. Por eso es que Sócrates puede aplicar después el método mayéutico, ¿verdad? Obviamente, cuando la gente se muere, viene la teoría esa de Platón que todo el mundo conoce, las almas ascienden al cielo, allí ven el reino incorpóreo de las ideas, que es jerárquico, y que en la cima está la idea del bien. Pero lo que tienen que entender ustedes es que esa idea, si quieren entenderlo completo y justificar también a Sócrates, este extraño personaje, que en definitiva no pensaba nada, toda la teoría esa es de Platón, lo que tienen que entender es que esas ideas son conocimientos. Son conocimiento objetivo, y eso es lo que Hegel va a ver como pensamiento objetivo. Por eso en el hegelianismo, cuando dicen el pensamiento objetivo, la gente no lo entiende, porque van a entender, si hay que entender la historia de la filosofía completa, para entender cómo Hegel habla de las formas ideales, y esas formas ideales son formas que existen fuera del cráneo, de la cabeza del hombre. Tienen que darse cuenta que la filosofía es idealista, ya lo ha sido desde siempre. El materialismo no es posible ni existe como filosofía. Entonces, estas especies incorpóreas, estos eidos, estos arquetipos que tienen existencia objetiva, entiéndase fuera de la mente, pero cojan con pinzas los términos objetividad, ¿okay? No aplican aquí, no existían esos conceptos cuando Platón, ¿verdad? Pero para hacerles llegar a ustedes el sentido de esto, tengo que utilizar esos términos que no son apropiados. Pasa igual que cuando la gente se pone, estos maestros de filosofía en las escuelas y subiendo vídeos, los grandes especialistas, incluso en historia de la filosofía, se ponen a hablar de las paradojas de Zenón de Lea, y no, que si el espacio y el tiempo, señores, esos conceptos no los conoció Zenón. El espacio y el tiempo no existían como concepto cuando Zenón hizo su paradoja. Esos conceptos no existían. Pero bueno, es un mal menor. Vamos a seguir. El asunto es que uno tiene que participar de esa idea, ¿verdad? Porque esas ideas son valores. En la medida que usted participa de ellas, usted conoce más y se hace mejor persona. Pero el punto es que esas ideas no existen como algo subjetivo en su cabeza nada más, sino que son realidades, y para decir más, son la realidad máxima, porque ahí está encarnado, es como yo llamo el conocimiento estructurado, está encarnado todo un saber. Por eso es que son valores, porque son cosas objetivas que moldean al individuo, que pueden cambiar al individuo, hacerlo mejor persona, y todo lo bueno y el conocimiento, todo está ahí. ¿Entiende? Usted tiene que participar de ello, ¿no? Participar, esa es la palabra que utiliza Platón. Ahora, para que lo entiendan mejor, hay una gran diferencia entre decir, por ejemplo, bien y decir bondad. Hay una gran diferencia entre decir una persona, por ejemplo, esa persona es honesta. ¿Por qué? Porque es un individuo que está participando de la idea. Eso es un particular. Pero cuando usted dice la honestidad, ahí hay algo más que la objetividad. Algo que está fuera del individuo y que no lo puede controlar el individuo porque puede mucho más que él esa realidad. ¿Qué es lo que hay además de eso? Que es un saber, que es conocimiento. La honestidad es para ser conocida, se puede conocer.
¿verdad? Pero un hombre honesto no, eso es un individual que tiene una existencia, no estamos hablando ya de la esencia, es una particularidad. Y entonces en ese sentido, pues él está participando de esa idea que existe fuera de él y que hasta cierto punto encarna en él y le da forma y lo hace ser lo que él es, ¿verdad? Porque eso es lo más importante, la idea hace a las cosas particulares es lo que ellas son. Un portafolio es un portafolio en la medida que participa de la idea de portafoleidad. Ahora, esa portafoleidad es un conocimiento objetivo, entre comillas, un conocimiento que existe fuera de él, de esa cosa particular, que sería el portafolio. O sea que un valor determina completamente la existencia de ese portafolio, porque es lo que es, dado que participa de la idea de la portafoleidad. Y será mejor y más bonito cuanto más cerca esté del arquetipo del eidos o de la idea de portafoleidad, que existe fuera de él, fuera del individuo, fuera de la cosa, que la determina en tanta existencia, en tanto un particular, que participa de ese eidos y que al propio tiempo es conocimiento, porque usted puede conocer la portafoleidad. Usted lo que no puede es conocer en el sentido de conocimiento, de episteme, a un individuo, a un portafolio o a un individuo honesto, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta manera de poner la palabra es muy interesante. Si nosotros decimos honestidad, verdad, bueno, todo cuando la usamos las palabras de esa manera, nos damos cuenta que tienen su propia existencia, que no dependen de un individuo. Todo lo contrario, el individuo o la cosa individual tiene que encarnar esa idea para ser lo que es. Y además, que es lo más importante de Platón, esas esencias son al mismo tiempo realidad y conocimiento. Está fundido el conocimiento junto con la propia realidad. Ellas constituyen el mundo real. El mundo de las esencias, propio tiempo, son conocimientos. Esa fusión de conocimiento y realidad es la clave de la filosofía. Y eso, quien lo da es Platón. Ahora, vamos a dar el otro salto, al otro pilar, a Hegel. ¿Qué pasa con Hegel? Bueno, estamos viendo las formas ideales, ¿verdad? Para que vean que la filosofía solo puede ser idealista. En el caso de Hegel remata esto de una forma brutal, porque ya vamos de lo que es la esencia a lo que es lo espiritual. Para Hegel lo espiritual va a ser un quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. Y entonces cuando usted ve el mundo de esa manera se da cuenta que no hay nada en el cielo ni en la tierra que no sea este tipo de relación de representación mediante la cual una cosa encarna, como las ideas de Platón, encarna en la otra y determina de su esencia. Nada material tiene ningún interés para la filosofía, porque no hay relación de espiritualidad, que es ese quid pro quo, una cosa en lugar de la otra. Es la esencia del lenguaje, es la esencia del pensamiento, es la esencia de toda la cultura. Ese quid pro quo, una cosa en lugar de la otra, ¿verdad? Todo es así. Si usted ve una lámpara, pues va a ver en la lámpara, tiene que entenderla así, porque si usted ve la lámpara como una cosa absolutamente material, pues eso ni siquiera es una lámpara, aunque el mismo concepto de lámpara es algo ya humanizado, espiritualizado. Es un concepto, es un término. Y usted está usando una palabra. Pero además, piensa en el barco de Teseo, esa palabra no cambia, no está sometida al tiempo. Sin embargo, toda la materialidad de la lámpara sí. Por lo tanto, la lámpara todos los días es distinta. O sea, lo que hace la lámpara ser lámpara es esa relación de espiritualidad que es ideal, la idealidad de la lámpara. Eso es lo que hace, lo que le hace ser lámpara. Lo cual involucra el lenguaje, involucra el pensamiento y involucra todas estas formas ideales. ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia hay entre una lámpara y una nave cósmica desde el punto de vista material? Ninguna. Absolutamente ninguna. Pero además son cosas que cada día van cambiando porque cada día se van destruyendo con el mismo tiempo, ¿verdad? Todos los días son distintas. Todos los días porque van deteriorándose cada segundo. Por lo tanto, no hay ninguna identidad ahí. La identidad se la da esa idealidad y esa relación de espiritual, eso que Hegel llama espiritual, que es una cosa en lugar de la otra.
El ejemplo del embajador del filósofo Ilienkov, soviético, que era, es muy interesante para explicar la objetividad de las formas ideales. Cuando él decía, un embajador no se representa a sí mismo, representa al Estado. Y él se ha mudado para el país donde está destacado, no con las cárceles, los sistemas judiciales, el ejército de su país, no. El Estado entero está idealmente representado en el embajador. ¿Qué quiere decir esto? Que ha tomado cuerpo en una figura material, que es el embajador individual, y ese cuerpo material representa al Estado. Y adquieres toda su potencialidad, ese carácter de extraordinario y plenipotenciario por esa relación ideal de representación. Y eso así son todas las cosas del mundo humano. Usted es una representación de sí mismo. ¿Qué le parece? En su nombre. Entonces, así son las cosas como funcionan en el mundo humano. Nada en este mundo humano tiene una dimensión realmente material, que tenga ningún valor y que tenga ninguna incidencia, ninguna importancia en los asuntos humanos y en la cultura en general. Todos son relaciones, estos tipos de quid pro quo, de una cosa en lugar de la otra, ¿verdad? Porque esas relaciones ideales son lo que caracteriza la cultura toda y el mundo humano completo. Entonces, no es posible el materialismo como filosofía. La filosofía tiene necesariamente que ser idealista. Y eso no lo hace mala, eso lo hace excelsa, buenísima, si usted entiende qué cosa es lo ideal. Otro día hablaremos más de esto, porque hay mucha tela por donde cortar. Solamente quería comentarle esto, para que no estoy cansado ya de oír que materialismo filosófico y que las ciencias son materialistas. No, hombre, no. No, hombre, no. La ciencia comparte una cosa con las posiciones materialistas, que es esa postura de realismo preepistemológica, podríamos decir, de realismo ingenuo. De creerse que la realidad objetiva es la realidad per se. Eso es lo que comparte, la limitación que comparte la ciencia con el materialismo, y que con la mecánica cuántica hoy nos estamos dando cuenta, hoy no, hace ya un siglo, de cuán estrecho era ese marco epistemológico que compartía la ciencia con el materialismo. Aquí los dejo, piensen para que vean. Nos vemos. Bueno, muchas gracias y buenas noches para todos.